Estás escuchando En Sintonía con tu Salud. Un saludo muy especial para todos los que a esta hora se conectan en Sintonía con tu Salud. El espacio creado para acompañarte en tus decisiones de bienestar, prevención y crecimiento personal. Les saluda Alba Marina Ruedo Olivella del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de la Costa. Y como cada martes de 5 a 5:30 de la tarde, abrimos este micrófono para compartir ideas, conocimientos y experiencias que nos inspiran a construir una vida más saludable y consciente. Aquí entendemos la salud como el eje que articula nuestro proyecto de vida, nuestro desarrollo profesional y el bienestar de nuestras comunidades. Un saludo muy especial a Isabel Llerena Rangel, directora Zona Cook, y para Erika Caguana Jiménez, nuestra operadora de consola en cabina. Gracias por acompañarnos y hacer posible este espacio. Hoy nos concentraremos en un tema que impacta profundamente la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias. Deterioro cognitivo en pacientes oncológicos. Desde ya te invito a participar en nuestras redes sociales con el hashtag En Sintonía con tu Salud. Ingresamos con nuestra primera sección, Reel de Noticias en Salud. Llegó el momento de nuestro Reel informativo en salud, un recorrido por las noticias más relevantes que están marcando el presente y el futuro del sistema de salud en Colombia. Intervención en EPS. La Superintendencia Nacional de Salud designa interventora sustituta temporal en ASMED Salud EPS. Y comenzamos con decisiones claves que siguen marcando el rumbo del sistema de salud en Colombia. Nueva EPS sigue intervenida. La Superintendencia Nacional de Salud desmiente el fin de la intervención de la nueva EPS. Mientras tanto, otra de las EPS más grandes del país sigue bajo lupa. Embargos al sistema de salud. La Superintendencia Nacional de Salud pide evitar embargos por 2.6 billones que afectan recursos del sistema. Y en medio de este panorama surge una alerta que pone en riesgo la estabilidad financiera. Acciones para proteger recursos públicos. La Supersalud activa medidas para blindar dineros destinados a la atención en salud. Frente a esto, las autoridades ya están tomando medidas para proteger lo más importante. Recursos destrabados en el Cesar. Se liberan 16.000 millones, pero hay incertidumbre sobre su destino. Sin embargo, no todo es claridad en el manejo de los recursos. Crisis hospitalaria en Cesar y La Guajira. Acuerdos de pagos millonarios alivian la situación, pero persisten dudas. Y es que la crisis hospitalaria en varias regiones sigue mostrando señales mixtas. Jornadas masivas de reclamaciones. Más de 514.000 reclamaciones atendidas por la Superintendencia Nacional de Salud. En respuesta, aumentan los esfuerzos institucionales para escuchar a los usuarios. Ciberataques al sector salud. La Supersalud denuncia más de 23 millones de ciberataques. Pero los retos no son financieros, también digitales. Salud mental en universitarios. 4 de cada 10 estudiantes presentan síntomas de ansiedad y depresión. Y más allá de la gestión del sistema, la salud de la población también preocupa. Avances en salud pública en el Atlántico. La Gobernación del Atlántico impulsa la telemedicina en emergencias obstétricas y fortalece derechos sexuales y reproductivos. Cerramos con noticias que inspiran. Iniciativas territoriales que apuestan por una atención más humana, oportuna e innovadora. Estas son las noticias que marcan hoy el pulso del sistema de salud en Colombia. Seguimos en sintonía con tu salud. Dato curioso. ¿Sabías que hasta un 75% de los pacientes con cáncer pueden presentar algún grado de deterioro cognitivo durante el curso de su enfermedad o tratamiento? Esto incluye dificultades en la memoria, la atención, la concentración e incluso la toma de decisiones.
Lo más llamativo es que estos cambios no siempre están relacionados únicamente con la quimioterapia, sino también con la propia enfermedad, factores emocionales como el estrés y procesos biológicos del organismo. Un dato que nos invita a entender que el cáncer no solo afecta el cuerpo, sino también la mente. Consejo de la semana. Cuidar la salud mental también es parte fundamental del tratamiento oncológico. No ignores cambios en la memoria o concentración. Usa agendas, recordatorios o listas diarias. Mantén rutinas organizadas. Realiza ejercicios mentales como lectura o juegos de memoria. Y muy importante, consulta con el equipo de salud ante cualquier síntoma. El deterioro cognitivo puede ser manejado si se detecta a tiempo. Recuerda que la salud no es solo física, también es mental y emocional. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más En Sintonía con tu Salud. Continuamos en Sintonía con tu Salud. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado que nos ayuda a comprender un tema poco visibilizado, pero de gran impacto en la vida de los pacientes con cáncer. Nos acompaña el doctor Óscar Madiedo Lizarazo, médico especialista en oncología clínica, egresado de la Universidad Libre y actualmente candidato a tesis de neurociencia cognitiva de la Universidad de la Costa. Cuenta además con experiencia en el ámbito académico como docente de medicina interna en la Universidad Simón Bolívar, lo que le permite integrar la práctica clínica con la formación de nuevos profesionales de la salud. Doctor Madiedo, bienvenido a En Sintonía con tu Salud. Es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Para entrar en contexto, doctor Madiedo, quisiera que le dijeran a nuestros oyentes cómo se define el deterioro cognitivo en pacientes oncológicos y qué lo diferencia de otros trastornos neurológicos. Bueno, el deterioro cognitivo en sí es una disfunción adquirida de diferentes dominios. Como hablaste anteriormente, hay una situación de alteración de memoria, de atención, procesamiento verbal, procesamiento abstracto y funciones propias del ser humano, en las cuales se pueden alterar con el tratamiento de oncología o durante la enfermedad, o ya venían con una situación previa sin darse totalmente una connotación, pero se pueden presentar. Ese es un deterioro cognitivo. Okay. Muchas veces me imagino que la gente lo asocia con la edad o con cosas así. Bueno, sí, es importante tener claro porque, digamos, a pesar de que las enfermedades oncológicas pueden llegar a producir o aumentar o deteriorar más una situación cognitiva, hay factores en los cuales sí influyen en la producción de un deterioro cognitivo. Ejemplo, sedentarismo, la escolaridad, la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo, es el aislamiento social, la falta, digamos, de situaciones de comunicación del paciente y enfermedades vasculares, e incluso hasta traumas cráneoencefálicos pueden llegar a producir un deterioro cognitivo que se hacen mayor manifiestos en estos pacientes. Ok, razón tenían nuestras abuelas cuando dicen que tenemos que cuidarnos nuestra alimentación y tener una vida sana porque después se ven las consecuencias. Doctor, muy clara esta primera aproximación. Gracias por ayudarnos a entender este concepto tan importante. Partiendo de esta definición que usted nos plantea, ¿qué tan frecuente es este fenómeno en pacientes con cáncer y en qué momento suele aparecer? Bueno, los datos estadísticos y orientativos que se han venido durante muchas décadas, porque este deterioro cognitivo en pacientes oncológicos ya se viene estudiando desde hace décadas. Lo que se observa es que entre un 30-40% hasta un 75% de los pacientes oncológicos van a llegar a tener en cualquier circunstancia o durante el tratamiento un deterioro o una alteración de su parte cognitiva. De ese porcentaje, aproximadamente entre un 15 a un 30% máximo van a quedar con secuelas o con alguna situación exacerbada. Pero gracias a Dios no se observa tan manifiesto como tal. Lo que sí hay que tener en cuenta que estos pacientes, cuando ya se le hace manifiesto este deterioro cognitivo durante el proceso de la enfermedad oncológica, generalmente ya vienen con factores predisponentes o situación ya de deterioro que no lo hacían manifiesto hasta que apareció el proceso de la enfermedad, el proceso del tratamiento y lo más desencadenante, el proceso de estrés o ansiedad de una enfermedad oncológica.
Interesante que los familiares y el núcleo familiar lo conozca como para saber todos estos cambios que están pasando y puedan entender mejor el cuadro clínico del paciente. Interesante lo que nos menciona, especialmente por la frecuencia con la que puede presentarse. Y justamente en esa línea que usted nos explica, doctor, se habla mucho del quimiobrain. ¿Qué significa y cuáles son sus principales síntomas? Bueno, como te venía diciendo anteriormente, este término o esta orientación del deterioro cognitivo en pacientes oncológicos, o sea, el quimiobrain, es aquel deterioro o cualquier alteración del cerebro por parte del tratamiento oncológico. Se ha venido estudiando durante varias décadas, incluso hay un artículo que se dio hace aproximadamente en el 2022, si no estoy mal, que decía 40 años del estudio de la quimiobrain, o sea, lo que quiere decir que ya se venía con esa orientación. Y esos estudios se orientaron más en pacientes de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque lamentablemente es el más frecuente y es el que más común tenemos a nivel mundial. Y se observó que sí, que había un deterioro cognitivo en estos pacientes. Lo bueno es que cada vez tenemos más tratamientos orientativos, más tratamientos con mejor respuesta, más tratamientos con mayor extensión de sobrevida, y ahí donde se está ahora haciendo ya connotación al famoso deterioro cognitivo por tratamiento oncológico. ¿Por qué? Porque son tratamientos ya prolongados, extensos, y que su calidad de vida van a cambiar con esos tratamientos. Esto sin duda ayuda a desmitificar muchos términos que escuchamos. Ahora bien, entendiendo este contexto, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar deterioro cognitivo en estos pacientes? Bueno, tenemos que tener claro algo. El deterioro cognitivo que se presenta en pacientes oncológicos no necesariamente tiene que ser por la enfermedad oncológica o por los tratamientos oncológicos. Son factores multifactoriales que se están presentando. Ejemplo, si un paciente es diabético o es obeso y le vamos a iniciar un tratamiento para cáncer de próstata, o sea, un masculino con cáncer de próstata, ya de entrada los antiandrógenos, que son neuroprotectores, con un tratamiento oncológico vamos a disminuir esa protección que hace estos andrógenos, más paciente obeso, más paciente hipertenso. Si tiene ese sedentarismo o en su efecto no hace esa actividad, esto le va a aumentar mucho más el deterioro cognitivo. Entonces, son situaciones que son multifactoriales y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa orientación. ¿Por qué? Porque, digamos, los tratamientos oncológicos se pueden presentar el deterioro cognitivo, pero lo podemos intentar controlar hasta cierto punto. A diferencia de enfermedades neurodegenerativas, ejemplo, una enfermedad de Alzheimer, que ya es algo progresivo, continuo y que no se va a detener, sino que cada vez va a ser más, digamos, su deterioro. A diferencia también de aquellas enfermedades vasculares, ejemplo, una isquemia, que ya es una cuestión ya establecida y que van a quedar con secuelas. Entonces, en la parte oncológica es importante tener claro muchos factores. Primero, los factores desencadenantes. Segundo, los tratamientos oncológicos a recibir, porque no es lo mismo un paciente con deterioro cognitivo con un tratamiento de quimioterapia intratecal, que es una quimioterapia que se coloca a nivel del sistema nervioso central directamente, o una radioterapia o una cirugía en el cerebro, a aquellos pacientes que aplican tratamiento, ya sea medicamento endovenoso u oral, para tratamiento oncológico. Y la otra circunstancia son los factores de riesgo o los factores predisponentes a llegar a producir un deterioro cognitivo. En el 2020 la revista Lancet sacó un artículo muy importante y muy valedero, que era, digamos, cuáles eran los factores desencadenantes del deterioro cognitivo. De ahí eran 12 factores, de ahí sacaron 9 importantes, digamos, que se replicó en el 2022 como que confirmando: hipertensión, obesidad, el grado de escolaridad, fumador, tabaquista, diabetes, sedentarismo, el aislamiento. Entonces, son situaciones en las cuales eso van a influir si es un paciente oncológico. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay pacientes que no tienen su acción auditiva normal, tienen una hipoacusia, él mismo se aísla, pero así como se aísla, también se aísla el cerebro, y son pacientes que con el tiempo van a llegar a tener un deterioro cognitivo, y si hace tratamiento oncológico, con mayor razón. Bueno, muy importante reconocer todos estos factores de riesgo. Doctor, para las personas que no manejan muy bien el léxico, quisiera que nos ampliara un poquito más cuando dice deterioro cognitivo, si es pérdida de memoria, ser como más específico para que las personas que no manejan lo puedan entender un poco mejor. Bueno, el deterioro cognitivo
cuando hablamos de deterioro cognitivo, como dije anteriormente, estamos hablando de ciertos dominios cognitivos. El primer dominio que más conocemos y que más se puede alterar, la memoria. El segundo es la atención. Tercero, lo que son las funciones ejecutivas, son las situaciones en las cuales la persona se va a desenvolver o va a hacer sus actividades por sí sola. El cuarto sería la velocidad de procesamiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, se le presentan unas circunstancias de ir a pagar algo con monedas y se saca las monedas y no sabe qué moneda escoger. O sea, esa situación ya es un procesamiento en su velocidad de alteración como para desarrollar esa situación o ese momento. Otra situación, el lenguaje cognitivo como tal. A veces hay pacientes que van a decir una palabra y no se acuerda, entonces es una anomia, o sea, se le olvida la palabra y qué es. Queda en blanco, son lentos para responder. Exactamente, todo eso está relacionado y son múltiples factores, pero estos 5 son los más importantes, que generalmente son los que verdaderamente estudiamos con pruebas especializadas, con orientaciones para intentar determinar cuál es su grado de deterioro, porque se puede presentar antes de la enfermedad ya el deterioro, pero no se hacía manifiesto. Cuando ya se aplica el tratamiento o durante el proceso del estrés, de la ansiedad y toda esta situación de oncológico de una enfermedad tumoral, ahí donde se exacerba mucho más situaciones de inflamación y ahí donde viene más el deterioro cognitivo marcado. Ok, ¿este deterioro está asociado solo al tratamiento farmacológico como tal o también a la enfermedad misma? Bueno, los síntomas suspenden el tratamiento, se suspende la sintomatología. Bueno, como decía anteriormente, es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Digamos que el tratamiento puede exacerbar y puede producir el deterioro cognitivo. Hay situaciones en las cuales el paciente ya venía con esas circunstancias, no se notaba o era muy mínimo como para decir, hay una disfunción de su deterioro cognitivo que durante el proceso de la enfermedad o durante el proceso del tratamiento se puede manifestar o se puede aumentar. Que vayan a quedar con ese tipo de secuelas no es tanto, como le dije anteriormente, menos del 30%, pero la idea es evitar que esto aumente. ¿Por qué? Porque los deterioros cognitivos pueden llegar con el tiempo a producir un proceso demencial. Ok, esto amplía mucho más la mirada sobre el origen de este deterioro. Doctor, en este sentido, ¿cómo se puede detectar de manera temprana este tipo de alteraciones cognitivas? Bueno, es muy importante tener claro esto. Primero, digamos, cuando ya uno tiene una información y una capacidad de identificar, lo que uno tiene que hacer es a un paciente que es obeso, hipertenso, diabético, hipoacusia, o sea, tiene los factores de riesgo y le vamos a hacer un tratamiento oncológico en las cuales se le va a aumentar o se le puede producir un deterioro cognitivo o un proceso inicial para un proceso de demencia alta, ya uno tiene que identificar eso. Eso es lo más importante, identificar los factores de riesgo. Como decía anteriormente, hipertensión, diabetes, fumador, aislamiento, grado de escolaridad, etcétera. Eso es extremadamente importante. Segundo, digamos, tener claro qué tipo de tratamiento va a ser. Hay medicamentos que no van a producir tanto deterioro cognitivo como otros sí. Pero, ejemplo, tenemos lo que son los tratamientos para el cáncer de mama, que generalmente son antiestrogénicos, y los estrógenos, como los andrógenos, como los hombres, son neuroprotectores. Entonces son pacientes que van a tener alguna situación de deterioro cognitivo. Tercero, el apoyo familiar, extremadamente importante. ¿Por qué? Porque a veces el paciente dice, se me está olvidando las cosas o dónde dejé las cosas, y el familiar o en sí su entorno dice, son de la enfermedad, pero no. Okay. Hay Doctor, que ponerle atención a eso. Ya que usted toca el ambiente familiar, ¿qué impacto tiene este deterioro en la calidad de vida del paciente y su familia? Mucho, y es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿quién es el verdadero apoyo del paciente? Aparte de la parte médica, es la familia. Si la familia no reconoce que es una situación que se está presentando, ya sea por los antecedentes del paciente, ya sea por el tratamiento combinado, el tratamiento oncológico, o en su efecto ya algo establecido previamente y que se exacerbó con el tratamiento, hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque a veces no les ponen la atención, como le ponía yo el ejemplo del paciente con hipoacusia. Está con un tratamiento para cáncer de próstata, se le da medicamentos antiandrogénicos, el señor tiene su situación de oído, no le colocan los audífonos, se aísla y ahí se aumenta cada vez más el deterioro cognitivo. Entonces, la familia es importante. ¿Por qué? Porque la idea es que este paciente no vaya a crear una dependencia de familia. Segundo,
no vaya a crear lo que es, digamos, el aislamiento social del paciente. Dice, no, está enfermo, ya dejémoslo allá tranquilo. No, la idea es estar apoyando. Tercero, esa comunicación o esa vivencia familiar continua del paciente oncológico es importante. Hay un dato de las zonas azules en las cuales los pacientes, digamos, como tal, ellos no tenían tanto deterioro cognitivo. ¿Qué pasaba? Que en esos lugares, por ejemplo en Cerdeña, Italia, todos los habitantes se reúnen en las tardes en la plaza a hablar, a tomar su vino. O sea, el vino tiene resveratrol y ayuda muchísimo, pero ¿qué pasa? Que es la convivencia, es la comunicación. El contacto humano con las demás personas. Exactamente. Somos seres sociales. Eso es extremadamente importante para mejorar un deterioro cognitivo, o mejor, disminuir el estrés y así bajar la inflamación y por ende no tener tanto deterioro cognitivo. Ok, doctor, llevando esta realidad a nuestro contexto, ¿está preparado el sistema de salud de Colombia para abordar esta situación? No totalmente. ¿Por qué? Porque como decía inicialmente, si no tenemos el conocimiento, no tenemos, digamos, esa información, si no lo sabemos no lo vamos a poder corregir. Entonces, ¿qué pasa? Que no todas las situaciones o no todos los momentos le van a poner atención a esta circunstancia. Generalmente le dicen, no, esto es efecto del medicamento. Sí, puede ser efecto del medicamento, o mejor, puede aumentarlo por el proceso anterior por el medicamento. La idea es tener un apoyo de neurofisiología, neurología. ¿Para qué? Para hacer un tipo de terapias especiales que se llama terapias conductuales, mejorar su proceso, incluso hasta apoyo de nutrición, porque la nutrición influye muchísimo. El dormir es extremadamente importante, y el ejercicio, o sea, un ejercicio en lo que puede hacer el paciente para tratar que este deterioro cognitivo no se aumente o no se exacerbe. Sí. Independientemente que sea oncológico, ¿no? Yo creo que el sueño y el ejercicio en todas las etapas de la vida para todas las personas es elemental. Sí, en neurociencias, Alba, los parámetros de salud son 3. 1, cómo nos movemos. 2, qué calidad de alimentos tenemos. Y 3, qué calidad de sueño tenemos. O sea, es importante esas 3 cosas. Ok. Doctor, ¿qué recomendaciones prácticas daría a pacientes, a cuidadores y a profesionales de la salud? Bueno, mi recomendación a los pacientes, primero, como lo dije anteriormente, 1, identificar en sí cuáles son los factores predisponentes que pueden llegar a conllevar a un proceso de deterioro, independientemente de enfermedad oncológica o no oncológica. Como le dije antes, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el fumador, los traumas, las enfermedades, o sea, toda esa situación son factores predisponentes para llegar a producir un deterioro cognitivo. Segundo, si el paciente oncológico va a iniciar tratamiento, identificar si realmente tiene o no ya un proceso de deterioro cognitivo. Como decía anteriormente, hay pacientes en las cuales se le venía olvidando las cosas, pero no eran mínimas, o la gente decía, o el entorno, no, esa es la edad, no, eso es chochera, no, eso son situaciones. Pero ¿qué pasa? Que ya venía con esas circunstancias. Cuando empiece con el tratamiento, o mejor, cuando ya empieza con el proceso del tratamiento de enfermedad y ansiedad y estrés, ahí donde se exacerba y usted llega un momento y dice, no, esto es por el tratamiento. No, eso ya venía generalmente, y por eso necesitamos identificarlos previamente. Tercero, tener un apoyo profesional. El momento en que nosotros identifiquemos el deterioro cognitivo, lo tiene o no lo tiene, qué factores predisponentes van a exacerbar y qué tratamientos puede llegar a producir más deterioro cognitivo, nosotros tenemos que enseguida actuar con medidas. ¿Para qué? Para intentar contrarrestar y que este deterioro no se aumente o que no sea mucho más, digamos, perjudicial con el tiempo. Ok, doctor, ya para cerrar, quisiera que me diera una frase o una conclusión para todas esas personas que tienen familiares con esta patología. ¿Usted qué frase les dejaría? El deterioro cognitivo es algo multifactorial. Se puede presentar con o sin enfermedad oncológica, con o sin tratamiento oncológico. Lo más importante es identificar los factores de riesgo, identificar si realmente hay o no deterioro cognitivo, y tener en cuenta que a pesar que se puede presentar, se puede manejar, se puede controlar, y la idea es que no se aumente para llegar a un proceso demencial. Doctor, muy atentos a sus recomendaciones. Doctor Madiedo, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nuestra audiencia.
Hoy en Sintonía con tu Salud, entendimos que el cáncer no solo impacta el cuerpo, sino también la mente, y que el deterioro cognitivo es un desafío que debe ser visibilizado y entendido de manera integral. Agradecemos al doctor Óscar Madiedo por acompañarnos y aportar sus conocimientos en este importante tema. Se despide Alba Marina Ruedo Olivella del programa Ciencias de la Salud de la Universidad de la Costa y gracias por estar en Sintonía con tu Salud. Estás escuchando En Sintonía con tu Salud.